que ver otro concepto fundamental para la programación orientada a objetos, y es la herencia. La herencia se aplica a clases. La palabra nos da a entender algo. Herencia, ¿qué es herencia? Algo que hereda de otra cosa. Una otra definición que no implique la palabra herencia. Ahora sí. Mismo logo, Recibe de alguien que entre comillas es, digámoslo así, superior a uno. Yo heredo de mi padre, ¿cierto? Yo heredo del abuelo, yo heredo de mi bisabuelo. Yo adquiero, hereda lo bueno, no eso, yo adquiero unas características de alguien que viene en mi misma línea, ¿cierto? Entonces, la herencia es aquello que me permite crear clases nuevas que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que se define en otras clases. La clase cuyos miembros se heredan se denomina clase base. Dime. Porque estás en un entorno diferente. Crea otro proyectico nuevo, ahorita lo miramos. La clase base, o sea, ese que es el superior a mí, el papá. Y la clase que hereda esos miembros se denomina clase derivada o las clases hijas. ¿Listo? Significa que se pueden crear nuevas clases partiendo de clases existentes que tendrán todos los atributos, propiedades y los métodos, y esto es otro nombre común que se le da a esa clase padre, todos los métodos de su superclase o clase padre, y además se le podrán añadir otros atributos, propiedades y métodos propios. Esto es para entonces crear clases a través de la herencia de clases existentes. Sencillo. Si yo identifico que diferentes clases tienen factores comunes, en lugar de escribir el mismo código varias veces, lo que voy a hacer es poner ese factor común en una clase superior, la superclase, la clase base, y que las otras hereden de ahí. ¿Listo? El propósito principal de la herencia es el de organizar mejor las clases que componen una determinada realidad y poder agruparlas en función de atributos y comportamientos comunes, a la vez que cada una se especializa según sus particularidades. De hecho, por allá en la diapositiva previa teníamos ese concepto en los ejemplos de medio de transporte, avión, ¿los recuerdan? Miremoslo rápidamente. Gráficamente hablando, eso es algo como es esto, literalmente es esto. Tengo una clase base, ese es el caso general, esto es lo que llamo el factor común. Hay una clase llamada transporte, y que tengo unas clases derivadas, unas subclases o unas clases hijas. Automóvil hereda de transporte, avión hereda de transporte. ¿Qué heredan? Pues hay unas características comunes. Un automóvil tiene pasajeros y un avión también. Un automóvil tiene el método de avanzar y un automóvil puede detenerse. Lo mismo el avión. Como son características comunes, lo que hacemos es, en vez de tener que escribir un código para automóvil, decirle, bueno, esto va a tener una propiedad llamada pasajeros. Avión también, esto va a tener una propiedad llamada pasajeros, pues si es lo mismo, son elementos comunes para dos clases. Entonces más bien ponemos una clase general, una superclase, una clase base, y de esa clase base que otras clases hereden. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Sencillo, que la clase automóvil va a tener un atributo llamado pasajeros, lo heredó. Y automóvil, avión, también va a tener una clase llamada pasajeros. Lo que pasa es que eso va a quedar implícito, no tengo que volverlo a escribir. Si yo digo hereda, es como si me jalara esto de acá, páselo acá. Lo mismo esto, páselo de acá para acá. ¿Listo? ¿No es cierto? ¿Claro ese concepto de herencia? Sí. Va a permitir reestructurar el código, abreviar cosas, optimizar un poco este código que estoy escribiendo. ¿Listo? Hay dos tipos de herencia, simple y múltiple. Eso depende del lenguaje de programación.
Una herencia simple es una clase una clase derivada puede heredar solo de una clase base. Y la múltiple es donde puede heredar de múltiples clases. Listo, pero eso depende del lenguaje de programación. Por lo menos para C#, el tipo de herencia que va a tener es, aquí tengo la clase base, por aquí existirá la clase derivada y esta clase hereda de una y solamente una clase base. En cambio, en otros lenguajes de programación yo podría llegar a tener más clases y que esta clase herede también de otras. Podría suceder, pero depende del lenguaje. Por lo menos para C#, solo lo que es el casito rojo que está aquí dibujado. Una clase hereda de otra. Fin. Una clase derivada solo puede tener una clase base directa, pero la herencia es transitiva. Si la clase C se deriva de la clase B y la clase B se deriva de la clase A, clase C hereda a los miembros declarados en clase B y clase A. ¿Cómo así? ¿Qué enredo es ese? Es sencillo. Tengo una clase, aquí la hemos llamado la clase, hay una clase A, listo. Si la clase C se deriva de la clase B y la B, aquí tengo otras dos clases, clase D y clase C. Si la clase C se deriva de la clase B, entonces C hereda de B y a su vez B hereda de A. Entonces, ¿con qué cuenta C? Todo lo que hay en B y todo lo que hay en A. Listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, fácil. La misma cosa. Imaginemos la clase de transporte. ¿Qué clases podrían derivar de ella? Ya lo vimos. Vehículo, avión, podría pensar en monorriel, podría pensar en tren, en todo lo que tenga unas características comunes con el transporte. Eso, un barco también cabe ahí. Software, ¿qué clases podrían derivar de ella? Sistema operativo. Más bien, definamos la clase. La clase de transporte, esa sí fue fácil porque ya vimos el ejemplo. Transporte, tiene pasajeros, avanza y se detiene. Si yo fuera a crear la clase software, ¿qué atributos se les ocurre para una clase llamada software? ¿Qué más? ¿Qué más? Más. Licencia. Diseño, sí. Requisitos técnicos, ¿cierto? Todo software tiene una licencia. Todo software tiene unos requisitos técnicos. Que unos pidan 4 GB en RAM, otros pidan 16 GB, es otra cosa, pero el requisito está ahí. La licencia también tiene que estar ahí, así sea libre, gratuita, pero hay licencia al fin y al cabo. Es el caso general. Eso es un software, ¿cierto? Clases derivadas, ahí sí, más particularmente, el sistema operativo, el sistema ofimático, los sistemas de diseño, hacen cosas particulares, pero al fin y al cabo deben tener licencia, deben tener unos requisitos, ¿cierto? Entonces primero me imagino la clase general, paquete grande, y luego los paquetes pequeñitos, los específicos, los particulares. Esas son las clases derivadas. Listo. Ahora, este es el ejemplo con el que nos vamos a ir hasta el final hoy. Supongamos que necesitamos implementar dos clases que llamaremos suma y resta. ¿Qué se me hizo el mouse? Eso azul no lo veo. Vamos a crear dos clases, una llamada suma, otra llamada resta. Van a llevar a cabo esas operaciones. Una es para sumar, otra es para restar. Cada clase tiene atributos, valor 1, valor 2, resultado. La suma necesita valor 1, valor 2 y va a tener resultado. La resta necesita valor 1, valor 2 y necesita resultado. Las dos clases necesitan exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, como yo identifico que necesitan lo mismo, en vez de poner en suma, valor 1, valor 2, resultado, y poner en resta, valor 1, valor 2, resultado, pues no, pongamos eso en una clase aparte, porque es que son factores comunes de todas esas clases. Los valores son propiedad de una clase principal, o sea, valor 1, valor 2 y resultado van a ser atributos de esa clase principal. Sinónimos, van a ser atributos de la superclase.
van a ser atributos de la base, de la clase base. Y cada clase derivada implementará un método llamado operar. El método se puede llamar el mismo, pero ellos harán cosas diferentes. ¿Listo? Entonces va a quedar algo más o menos así. Un diagrama muy genérico. Tengo una clase base, tengo una superclase llamada operación y ella tiene atributos, valor 1, valor 2, resultado. Luego voy a tener unas clases derivadas, suma y resta. Si heredan de operación, significa que vamos a jalarnos valor 1, valor 2 y resultado. ¿Listo? Eso me va a ayudar a simplificar código y va a quedar así. Primero tenemos que definir... Espérate, quieto. Primero tenemos que definir la clase base. Entonces, la llamo operación. Esa es la clase base, esa es la superclase. Listo. Aquí aparece otro modificador de acceso nuevo, protegido. Hasta ahora habíamos mencionado que había dos, público y privado. Genial, funciona. Pero cuando empiezo a heredar aparece un nuevo modificador de acceso que se llama protegido. ¿Qué significa protegido? Esa propiedad, esa variable o ese método puede ser usado por la clase y por los herederos. ¿Listo? Un método público, una variable pública puede ser usada por cualquiera. Una variable privada o un método privado solamente podrá ser usado por la clase. Y el protegido por la clase y los herederos. ¿Listo? Entonces ven que cambia el alcance, el nivel de acceso que podremos tener para una variable o para un método. Sí. Entonces eso es el protegido. Estará disponible para mis herederos. Este es el testamento. ¿Listo? Muy bien. Entonces primero defino la clase base. Se llama operación. Los atributos que tendrán disponibles mis herederos son variables en realidad. Esas variables son valor 1, valor 2 y resultado. ¿Qué hago? Después de que defino las variables, las encapsulo. Encapsuladas. Listo. Ya quedaron encapsuladas. Son públicas. Cualquiera las puede acceder a ellas. Ahora, voy a definir una de las clases derivadas. Esta es una de las clases derivadas. Para decirle a una clase herede de otra, aquí es donde aparece este simbolito. 2 puntos. Y para estos entornos, ¿qué significa 2 puntos? Esta clase llamada suma hereda de operación. Hereda de acá. A esa operación que está allá es a la que me estoy refiriendo. ¿Listo? Y miren lo siguiente. No tengo que definir, no necesariamente, no tengo que definir nada acá. ¿Por qué no hay nada acá? Porque ya todo está en operación, correcto. Y aquí, en un método nuevo que es particular de la clase suma, pues llámelo como quiera, estoy accediendo sin haberlos definido valor 1 y valor 2. Y resultado, ¿de dónde salieron este valor 1, valor 2, resultado? ¿Dónde salieron? De operación, de lo que he heredado. ¿Listo? Yo puedo definir nuevos métodos, sí. Puedo definir nuevos atributos, sí. Pero también puedo usar lo que ya está en operación. ¿Listo? Así ha funcionado para la clase suma. Lo mismo hago para la clase resta. Aunque yo sé que aquí se ven en el mismo código. Yo en un mismo código puedo poner varias clases. Sí puedo. Pero es preferible que cada clase quede en un archivo independiente. ¿Listo? Es mucho más manejable, se ve más ordenado. Es una buena práctica de programación. Listo, entonces vamos a implementar eso. Voy a crear la clase base, operación. Y luego voy a hacer que 2 clases, suma y resta, hereden de operación. Entonces lo dicho, preferiblemente que cada clase se genere en un archivo independiente. Para crear la clase,
sobre el proyecto, clic derecho, agregar clase. Lo primero que hacemos al crear la clase es asignarle el nombre. Aquí puedo borrar con toda libertad ese nombre que trae por defecto y le pongo el nombre que yo quiero. Operación. Esta es la clase base. Listo, agregar. Ah, es que esta que tengo acá ya es operación. Entonces más bien, editemos esta, yo veo. Listo, ordenemos esto. Esto era un experimento general. Listo, ahora sí. Listo. Variables. Las variables van a estar protegidas. Pongámosle el tipo y es valor 1 y valor 2. Podría ponerlo aquí mismo. Las dos son del mismo tipo, las dos tienen el mismo modificador de acceso, entonces no hay problema. Resultado también. Listo. Aquí en el ejemplo lo puse línea por línea, pero para dar a entender, listo, esta es una propiedad, una variable protegida, tipo entero, pero como son del mismo tipo, tienen el mismo modificador de acceso, puedo ponerlo en una misma línea. Listo, entonces aquí se resume eso. Ahí están definidas todas mis variables. Siguiente, necesito establecer las propiedades sobre la variable, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptar, aceptar. Lo mismo para valor 2, refactorizar, encapsular campo, aceptar, aplicar. Sobre la variable, clic derecho, refactorizar, encapsular campo, aceptar, aplicar. Ya los hay, ¿cierto? Entonces más bien ajustemos esto otro poquito. Esto debería estar aquí. La región de variables no es más que esta. Ya, las variables son esas. Todo esto son las propiedades. Y eso termina acá, ¿cierto? Listo, perfecto. Esa es la clase base. Todos mis herederos tendrán valor 1, valor 2 y resultado. Y las propiedades permiten modificar esas variables, ¿cierto? Perfecto. Ahora voy a definir las clases derivadas. Ahora sí, clic derecho, agregar clase. Bien, nombre. Primero era suma. Agregar. Él crea el bloque general. Bien. Pero yo necesito que la clase suma herede de la clase operación, porque es que si yo voy aquí al código nuevamente, cerremos esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto tampoco. Aquí en el código, ya de aquí en adelante tendré, también quitemos todo esto que era otro experimento. Ya tengo disponible la clase operación, ya la habíamos visto, bien. Pero además voy a tener disponible la clase suma. Espera, téngamelo ahí porque es que aquí ya tenía un objeto llamado suma, borrón y cuenta nueva. Ahí sí. Dale ahí. Y veo por el icono que eso es una clase, ¿cierto? Ah, listo. Tengo disponible la clase suma. Puedo crear un objeto de ahí. Puedo instanciarlo. La cuestión es que hasta ahora la clase suma no tiene definido ningún atributo, no tiene definido ningún método. Entonces cuando yo digo x punto, no sale nada. ¿Qué es x? Un objeto de la clase suma. ¿Qué tiene disponible? Nada. Nada. Pero si yo vuelvo a la clase y le digo, ok señora clase suma, herede de operación. Entonces ahora ¿qué va a pasar aquí en el código? Si digo x punto, ahora sí tiene contenido, tiene propiedades. ¿Cuántas propiedades tiene? Ajá. Tiene la propiedad resultado, la propiedad valor y la propiedad valor 2, valor 1 y valor 2, ¿sí o no? Solamente por ponerle dos punticos, otra clase. Pero la otra clase sí tiene contenido, tiene variables y tiene propiedades, resultado, valor 1, valor 2. Listo, eso es la herencia.
Entonces aquí me ahorré esto de tener que escribir todo esto, copy y pegue. Pensaría uno, sí, pero es que eso hace el código más largo, más ineficiente, ¿vale? Y ya podría también crear de una vez la clase resta. Y que resta herede de operación. ¿Listo? Puedo crear entonces un objeto de la clase resta. Instancielo. Y si yo digo y punto, también tengo resultado, tengo valor 1 y tengo valor 2. Ya heredé. ¿Sí o no? ¿Claro hasta acá? Perfecto. Ahora, suma y resta hacen algo particular. Cada una tiene su función especial. ¿Que cuál va a ser? Aquí creemos un nuevo método. Public, literalmente llamemos al método sumar. No necesito parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque es que los datos ya están aquí al interior. Me falta decirle qué tipo de datos retorna. Bueno, vamos a retornar un valor entero. Y entonces, si retorno, pues literalmente retorne. ¿Sí? ¿Qué vamos a retornar? Resultado, que va a ser igual a valor 1 más valor 2. Listo, aquí preferiblemente vamos a traer la propiedad. Eso, ahí sí queda mejor. Listo. Perfecto. Y en la clase resta vamos a crear un método público, retorna un valor entero, se va a llamar restar, no tiene parámetros de entrada. Y vamos a hacer la acción respectiva. Lo mismo. ¿Con cuál menos? ¿Cierto? Listo, definido. ¿Qué es lo único que falta? Asegurarnos de que yo estoy entregándole valor 1 y valor 2. Listo, veamos esto aquí entonces. Eso bien, se los entrego en las propiedades. Entonces aquí, cuando carga el formulario, ¿qué estoy haciendo? Creo un nuevo objeto de la clase suma llamado cálculo 1. Es una nueva instancia de la clase suma. Listo, ya ahí sí, se fabricó el objeto, ya existe. A ese objeto, cálculo 1, en la propiedad valor 1, le asigno 10. Al mismo objeto, en la propiedad 2, le asigno 7. Luego invoco el método operar, aunque aquí lo que hice es crear los métodos pero sin retornar nada. Bueno, uno decide, yo puedo decir no retorne nada o retorne algo, como lo hice en Visual Studio. En este ejemplo no retorna nada. ¿Qué es lo que hace internamente? Me dice, vea, resultado contiene tal cosa. Y lo mismo para resta, no retorna nada, pero entonces tenga. Si en el caso no retorna nada, como esto, simplemente llamo a la función, lleva a cabo internamente el proceso, hace la operación. Me queda pendiente decirle, bueno, muéstreme qué quedó en la propiedad resultado, porque es que esa fue la que yo alteré acá dentro del método operar. Aunque no retorne nada, ahí queda el resultado. Entonces, si no retorna nada, solamente llame al método, llámelo, ahí lo llamé, y posteriormente tráigame lo que hay en la propiedad resultado. ¿Qué esperaría ver ahí? ¿Qué va a quedar en resultado? 17, ¿sí o no? Entonces, pongámoslo a prueba. Adaptémoslo a este. ¿Qué es lo que buscamos con las clases? Crear objetos. ¿Para qué? Para que esos objetos puedan almacenar información y puedan facilitar el procesamiento de toda esa información. Sea cual sea el procesamiento, sume, resta, multiplique, divide, en el futuro vaya a una base de datos, consulte, traiga, vaya, venga, lo que sea. Listo. Porque me pueden decir, pues eso lo hago con una variable. Sí, lo hago con una variable. Pero la buena práctica de programación me dice, trabaje con objetos que ellos permiten entender un poco más el ejercicio, el problema en mención. ¿Listo? Bueno. Necesito un formulario.
y que ese formulario permita realizar la operación como tal. Entonces esto lo vamos a completar. Pongamos esta vez dos textbots, uno para almacenar el valor 1, otro para almacenar el valor 2, un par de labels para poderle indicar al usuario, este es el valor 1, este es el valor 2. Esto sí ya es rutina. O número 1 mejor. Número 1, número 2. A esto, de una vez, los nombres pertinentes. Seguimos con la misma metodología. TXT, num1, por ejemplo. A este otro, TXT, num2. A este, OCMD, por ejemplo, sumar. Si me conviene cambiarle el texto. Y aquí vamos a ver el resultado. Entonces esto lo va a llamar LBL resultado, ¿sí o no? Perfecto. Y para empezar, pues empezando no tengo ningún resultado, pongámosle un cerito, ¿sí o no? Perfecto. Ahí está definido mi formulario. Ya. Formulario creado. Ahora sí, que cuando dé clic al botón, el sistema se encargue de crear los objetos. Bien. Crear los objetos, entregarle la información al objeto e invocar el método que lleva a cabo la operación. Ahí ya se crearon los objetos. Por ahora no necesito el de resta, necesito el de suma. ¿Cierto? Ahora necesito entregarle a ese objeto sus respectivos datos. Valor 1 va a ser igual a lo que está por allá en el txt num1.text. Ya sé cómo se corrige eso, ¿cierto? De una vez lo otro. No, venga. Vamos a hacer la conversión. ¿Por qué? Porque esto es un... ¿Qué es lo que hay aquí en la propiedad text de ese textbots? Hay un string. Y esto se supone valor 1, valor 1. ¿Cómo compruebo eso? Valor 1 es entero. Entonces hay que hacer la conversión. Entonces aquí, antes de esto, vamos a decir con C mayúscula convert punto to y el tipo de dato que necesitamos. Eso es un método, abro paréntesis, le meto el valor que quiero que me convierta y listo. Hago exactamente lo mismo para valor 2. Entonces valor 2 va a recibir txt num 2. Listo, ahí almacené en ese objeto los valores. Ahora invoque el método resultado. Método, paréntesis, punto y coma. Vale. Pero como esto me retorna algo, ¿cierto? Yo aquí lo planteé así. ¿Dónde está? Suma. Retorna un dato entero. Entonces, si retorna, le debo asignar esto a alguien. O sea, esto debe ser igual a lo que sea, una variable o un objeto. O debería poner sx.resultado en un messagesbots. Voy a asignarlo a alguien. ¿A quién? Pues sale level resultado.text. Pero se supone que solamente recibo datos tipo sí. Y no sale. Veamos. x.resultado. No sale el punto string. Qué curioso. Entonces, si no sale, pues no hay problema. Convirtámoslo al fin y al cabo. Y aquí también está disponible el string. Espere, ¿yo qué hice? Resultado no invocable. Resultado no invocable. Resultado no invocable. Interesante. No, esto sí tiene que estar ahí. Porque es el método, sí. No se puede utilizar como método el miembro, no invocable. No invocable, espera. Así que no invocable. Hay que colocarlo arriba.
invocable. ¿Arriba dónde? No es necesario. X igual a new suma, valor 1, valor 2. Invoco el resultado. Resultado se hereda. Resultado es público. Cuando llamo. Entonces hagámoslo por partes. Primero el proceso. Acá. Primero el proceso y ahí sí retórneme resultado. A ver, ¿qué cambió ahí con eso? La misma cosa, no invocable. Ah, es que usted qué está haciendo, por Dios. ¿Cómo se llama el método? El método se llama sumar. Listo, ahí sí. Ya, así es fácil. Listo, probémoslo. Y 22. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cuál era el error? Es que me despisté y estaba llamando a la propiedad resultado como si fuera un método. No, resultado es una propiedad. Al ponerle esto, pues ahí estoy teniendo una inconsistencia. Listo. Quiero llamar es al método. ¿Cómo se llama el método? El método se llama es sumar. Listo. Se llama es sumar. Ese era el error. Listo, genial. Entonces ahora podría crear otro botoncito acá en el diseño que diga restar. Y esto lo va a llamar cmd restar. Listo. Y que el botón, cuando se dé clic, vamos a crear un nuevo objeto de la clase resta. Lo puedo llamar igual, no hay problema, porque es que estos son dos contextos independientes, aparte. Copy pegue, mejor dicho, ¿cierto? Cambiémosle el nombre a la clase se llama resta. Se instancia siempre con el mismo nombre de la clase. Y el método ya no se llama sumar, el método se llama restar. Listo, pruébelo. 11 y 22. Sumar 33, por supuesto. Restar menos 11. Ahora con números más elementales, 99 y 11. Si lo sumo, 110. Bien. Y si lo resto, 88. Funcionó. ¿Dudas sobre el ejercicio?